Gracias. Y le he puesto por título a este compartir, Conociendo la guerra espiritual. Y hoy quiero hablarles de la guerra espiritual. Quiero que entendamos que estamos en guerra. Estamos en guerra. A veces el hecho que no veamos, no entendamos, no nos hayan hablado o no hayamos visto o entendido, no quiere decir que no estamos en guerra. Una vez desde que llegamos a Cristo, entramos en una guerra. Entonces estamos en una guerra. Y esto es lo importante, que hoy entendamos que estamos en guerra a nivel personal, a nivel ministerial y a nivel territorial. Estamos en guerra y esto es importante que empecemos a entenderlo. ¿Por qué? Porque la gente que entiende la guerra espiritual es la persona. ¿Y cómo opera el mundo espiritual? Es aquella persona que puede vencer en este mundo físico que vemos. Y es la gente que puede tener un rompimiento en el mundo espiritual. Así que para ello vamos a mirar a Daniel 10:12. Y dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel, sabemos que estuvo, para los que leen la Biblia, sabemos que estuvo 21 días en ayuno. Y dice la Biblia que desde el primer día Dios envió la respuesta. ¿Quiénes podemos entender que cuando disponemos orar, ayunar, humillarnos en la presencia de Dios, Dios nos escucha? Desde ese primer momento que decidimos, Dios nos escucha. Vemos que Dios lo escuchó desde ese primer momento que Él dispuso a humillarse. Pero Dios envió la respuesta desde ese mismo día, pero ¿qué pasó? Que luego se desató una guerra en el mundo espiritual y la respuesta no llegaba. Así que es muy importante que nosotros entendamos que el ayuno y la oración en nuestras vidas como cristianos es lo único que puede romper algo en el mundo espiritual. Y puede ser que a veces oramos, ayunamos, pero no vemos mucho, y es por eso. Así que tu mundo espiritual reacciona a tu mundo interior. Cuando nos disponemos para ayunar, para orar, desde ese mismo momento, cuando estamos orando por algo, Dios de inmediato nos envía la respuesta, pero a veces no la recibimos de inmediato. Ahora vamos a leer en Daniel versículo 13, del 13 al 14, 19 y 20. Y vamos a mirar qué nos sigue diciendo. Y es muy importante que cuando nos disponemos ya, Dios nos escucha. Eso es importante que lo entendamos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí podemos ver
que aunque Dios mandó la respuesta de inmediato, se quedó allí. ¿Por qué? Porque allí, en el reino espiritual o en el segundo cielo, los que estudian saben que hay un segundo cielo, que hay un tercer cielo, y allí es donde operan las huestes espirituales que habla la Biblia, en las regiones celestes. Entonces, vemos que el ángel Gabriel de inmediato vino, fue enviado con la respuesta, pero él no pudo porque se le presentaron, dice que el príncipe de Persia, le salieron huestes espirituales y no lo dejaban llegar aquí, o sea, a traerle la respuesta a Daniel. Y es lo mismo, hoy día es la misma cosa, que se oponen los espíritus y todas las tinieblas y no deja que la respuesta baje aquí a nosotros. Entonces, vemos que este ángel era un ángel, no era un ángel guerrero, era un ángel mensajero. El ángel Gabriel era un ángel mensajero. Y dice que le tuvo que enviar, o sea, Dios tuvo que enviar a un ángel guerrero, o sea, un príncipe. Que ese sí, Miguel es un príncipe o es un arcángel, dice la Biblia, es guerrero, porque por ejemplo, los ángeles cada uno tiene su asignación. Unos son mensajeros, otros son guerreros, pero los ángeles siempre están para ayudarnos, a nosotros, los hijos de Dios. Y entonces vemos que se desató esa guerra allí, no pudo, hasta que vino el príncipe Miguel o el ángel Miguel, y fue allí entonces cuando pudo venir la respuesta. Pero no olvidemos que mientras todo ello estaba pasando, Daniel estaba en ayuno, él estaba intercediendo, él seguía ahí, no se había cansado, hasta los 21 días. Que vino la respuesta, y no fue hasta los 21 días. Entonces, mire, aquí hay algo muy importante. A veces nosotros empezamos a orar por algo y no vemos la respuesta rápido, y entonces como nosotros oramos 2 días, 3 días y mucho, y no vemos nada, entonces desistimos. No tiene sentido orar, pero es porque hay una oposición y tenemos que seguir persistiendo. Vemos aquí un ejemplo en Daniel, que él oró y siguió hasta los 21 días en ayuno y en oración. Entonces es tiempo que la iglesia hoy día empecemos a entender que necesitamos, que no podemos seguir viviendo de la misma manera como hemos vivido, sin oración, sin mucho ayuno, solo un ayuno cada mes. No, de eso, con un ayuno cada mes y una oracioncita, media horita o 10 minutos o 15, mire, déjeme decirle que no vamos a tumbar ni una mosca. Con eso no vamos a hacer nada. Porque aquí vemos que para que viniera una respuesta, Daniel oró 21 días y oró 21 días. Entonces es muy interesante para entender cómo opera el mundo espiritual, y por eso es interesante que entendamos la guerra espiritual, porque estamos en guerra. Claro, es una guerra que ya fue ganada en la cruz del Calvario, pero de igual manera nosotros tenemos que luchar día a día con algunas cosas aquí en esta tierra. ¿O quién no tiene luchas con nada? Yo creo que todos tenemos que luchar con alguna cosilla por ahí, ¿no? Entonces, así vemos que el ángel no pudo solo y necesitó que viniera el ángel, el príncipe Miguel. Entonces, y dice que luego de que terminara con él, luego le saldría el príncipe de Grecia. Hay principados, potestades que gobiernan en el mundo espiritual, y la Biblia también dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo pelear esas batallas y a no
dejarnos rendir tan fácilmente cuando estamos intercediendo, orando por algo y que no vemos nada. Tenemos que persistir. Porque vemos que aunque Dios había oído la oración de Daniel desde el primer día, hasta el día 21 no hubo el rompimiento. Segundo, la batalla de Daniel rompió algo en el mundo espiritual y trajo fortaleza, y el ángel pudo llegar con la respuesta. Por eso hay demoras en el mundo espiritual, demoras que, por ejemplo, que tu familia se convierta, demoras de milagros financieros, demoras de situaciones ministeriales, demoras en los matrimonios y tantas demoras que vemos, es por ello. Es por eso que después de orar se rompen cosas en el mundo espiritual. Y hay algunos que se desaniman y dejan de orar. ¿Y qué pasa? Esos son los que pierden. Vemos que le dice el ángel a Daniel: ahora que vuelva me va a salir la potestad de Grecia. En el mundo espiritual hay guerra todo el tiempo. Y nosotros, porque no vemos aquí alrededor nuestro, pero vivimos en una guerra. A nuestro alrededor hay guerra, todo el tiempo estamos en guerra. Y en el mundo espiritual, pues imagínense, hay guerra y hay guerra todo el tiempo. Y hay guerra contra los diseños de Dios. Entonces, vamos a mirar, hay 3 diseños que el reino de las tinieblas aborrece. Y hay 3 cosas que Satanás trabaja día y noche para destruir. ¿Saben cuáles son esas 3 cosas? La familia. Él trabaja día y noche para destruir las familias. Él trabaja para destruir el pueblo de Israel. Él trabaja para destruir la iglesia. Y es por ello que debemos entender que estamos en guerra y que no podemos seguir viviendo un cristianismo como el que hemos vivido hasta ahora. Bueno, quizás tú no, yo sí, un cristianismo cómodo, sin mucho ayuno, sin mucha oración. Entonces, esto me lo predico a mí misma. No sé tú, así que tenemos que entender que Satanás pelea día y noche por destruir la familia. ¿Por qué? ¿Por qué la familia? Porque él odia, mejor dicho, él nos odia a todos. No crea que porque usted no le haga la guerra, él le ama a usted. No, Satanás no le ama a usted, él lo odia a usted. Entonces, es por ello que él trabaja día y noche para destruir la familia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, él destruye un matrimonio, de esa manera destruye los hijos, bueno, y toda la generación. Normalmente pasa eso. Ahora vamos a mirar en Apocalipsis 12:12, ¿qué dice? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Se da de cuenta? Y claro, él no puede desplegar toda su ira en tu contra porque estamos bajo la cobertura de Dios, ¿no? Pero si tú te vuelves atrás, entonces ahí
Él despliega toda su ira. Y si te sacó, digamos, del alcoholismo, te va a querer volver allí, a ese lugar. Si te sacó de la pornografía, te va a querer volver a llevar allí. Entonces, eso es importante. De lo que Él te haya sacado, ahí te va a querer volver a llevar. Es importante que entendamos eso, porque Él te odia y Él quiere, lo que quiere es destruirte. Entonces, ahora miremos Juan 10:10 que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Entonces, el ladrón vino sino para, ¿qué es una persona que hurta? Un ladrón, ¿no? Y dice que para matar y destruir. Entonces, el final que Él tiene no es matarte, porque tú puedes pensar, bueno, si me mata, bueno, ya, ¿qué más puede hacer? No, pero es que el final de Él no es matarte, porque te puede matar a ti, sí, pero el final es destruirte, destruir todo lo que tú amas, destruir todo lo que tiene a tu alrededor, todo lo que tienes a tu alcance. Él quiere destruir todo. Y es por eso que debemos entender que si tú tienes luchas y eso, pues debes de pensar, debo de buscar humillarme. Eso es lo único que nos va a poder mantener firmes. No importa que no vea la respuesta ahí mismo, porque vemos que Daniel pasó mucho tiempo, bueno, 21 días, que si uno lo mira así, cuando uno dice voy a hacer un ayuno de una semana, por ejemplo, uno lo ve como por allá inalcanzable, pero la verdad que si uno empieza, no es tan inalcanzable, ya ve. Y entonces es importante que entendamos que no podemos seguir viviendo de la misma manera, teniendo en cuenta que Satanás nos odia y quiere destruirte. Usted puede pensar, bueno, pero es que como yo no me meto con él no se mete conmigo. No, no, no. Una vez que tú llegaste a Cristo, entraste en una guerra y tú tienes que saber eso. Tienes que saber que estás en medio de una guerra, porque el hecho que tú ya seas un hijo de Dios, ya estás en guerra, ya entraste. Entonces, ¿qué es lo importante? Ya te tienes que preparar para la batalla. No te queda otra, sino que prepararte para la batalla, para poder mantenerte firme, porque ya sabes que el enemigo te quiere destruir, porque Satanás odia esos tres diseños. Entonces, ¿cómo es que podemos combatir eso? Y cuando vemos que no viene la respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Seguir insistiendo y persistiendo hasta que veamos la respuesta. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces estamos acostumbrados a que todo sea rápido, como en el microondas. Metemos una cosa y ya está. Y queremos que ya. Y no, las cosas de Dios, Dios sí, Él enseguida, ya vemos que por Él enseguida no manda la respuesta, pero que hay una oposición. Y que entonces tenemos que seguir luchando en ayuno, en oración. Es lo único que hace que la respuesta venga aquí y la veamos. Porque de eso depende, de que tu oración y tu búsqueda. Si tú no oras ni ayunas, créeme que no vas a ver muchas cosas. Porque ya te digo que Él quiere destruir tu familia. Porque si Él destruye un matrimonio, logra destruir a los hijos. Porque ¿quiénes siguen pagando los platos rotos? Los hijos. Los hijos son los que pagan los platos rotos, y claro, es por eso, y a veces no entendemos eso, porque Él quiere destruir todo lo que tú amas, todo. Así que
esto era lo que yo quería compartir con ustedes, pero y sobre todo que tengan en cuenta y empiecen, se hagan planes y propósitos. Ahora voy a empezar, no voy a seguir viviendo un cristianismo light, sin oración, sin ayuno. El evangelio, dice la Biblia, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, y poder de Dios para que Dios pueda hacer todos los milagros que quiere hacer a través nuestro y en su iglesia. Pero nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera. Tenemos que realmente meternos, porque el ayuno y la oración es lo único que va a poder romper en el mundo espiritual todo lo que nosotros estamos pidiendo por lo que no hemos visto todavía, que nuestros hijos se conviertan, que milagros financieros, que podamos avanzar, porque a veces llegamos a un punto que estamos así como estancados. Es por ello, entonces tenemos que decir, bueno, tengo que hacer algo y despertarnos. No podemos seguir durmiendo. Tenemos que despertarnos, ya que Jesús mismo nos dijo que veláramos y que oráramos, porque el espíritu estaba dispuesto, pero que la carne nuestra es débil. Y eso es lo que pasa. Hoy día yo veo mucho cansancio, mucho desánimo, y es por eso, porque el enemigo también, él no quiere que tú ores, porque a él no le interesa que tú ores y que ayunes mucho menos. Entonces, hoy día yo veo eso y digo, ¿cómo se mueve el reino de las tinieblas? Y no nos estamos dando cuenta, no estamos viendo nada, porque también a veces Él vela nuestros ojos para que no veamos la realidad. Entonces es hora que empecemos a poner en práctica el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Y si a alguno le interesa saber todo el capítulo de Daniel, donde habla de la lucha, de la oración, es Daniel 10 del 12 en lo adelante. Lo puede leer en su casa y meditar y hacerse planes, propósitos, decir, yo no quiero seguir viviendo igual, voy a empezar porque tengo que ver milagros en cualquier área de tu vida donde tú quieras ver esos milagros, y empezar, porque no podemos seguir viviendo de la misma manera como hemos estado viviendo hasta ahora. Así que nada, esto era lo que les quería compartir. Yo prefiero compartir algo así y que se les quede bien grabadito, que no un montón de cosas y que luego yo les pregunte mañana de qué compartí y no te acuerdes, ¿vale? Sí, y que encima también pongamos en práctica. Así que Dios lo bendiga. Y a los que nos están viendo desde las redes, les agradecemos y también esperamos que esta palabra le ayude a usted también a poder romper todo lo que hay en el mundo espiritual, que empieces a orar y a hacerte planes y propósitos para seguir avanzando. Y que Dios te bendiga y hasta el domingo a las 11.